El título del mensaje de hoy es La luz invicta. Y se llama La luz invicta porque por siglos, mucho antes de que naciera Jesús, la fiesta del sol invicto se celebraba en esta época del año. Ayer fue el día más corto, antenoche fue la noche más larga, y los antiguos, que eran muy buenos en matemáticas, sabían de ese fenómeno astronómico y conmemoraban el triunfo de la luz del sol sobre la oscuridad del invierno. Y a través del mundo se conmemoraban cientos de fiestas de la cosecha, para dar gracias, para regalar a los vecinos y compartir entre los vecinos y el prójimo y los extraños que aparecían por tu casa, ¿no? Buscando comida, etc. Así que estas fiestas son mucho más antiguas que el nacimiento de Jesús de Nazaret, que probablemente en su tiempo se conocía como Yeshua ben Joseph. Jesús, el hijo de José, el carpintero. Y para aquellos que estudian la historia y estudian todas estas cosas a profundidad, pues sabemos que Jesús en realidad no nació en diciembre. A decir verdad, nadie sabe cuándo nació Jesús, ni en qué año, pero en esta época se conmemora ese nacimiento por el simbolismo metafísico y el simbolismo comunitario que tiene esta celebración de la luz del sol invicta sobre la oscuridad, ya que Jesús se le conoce como la luz del mundo y a través de él todos nosotros somos la luz del mundo. Y nosotros conmemoramos o celebramos lo que representa ese reconocimiento o la llegada al mundo de esa idea o de ese reconocimiento de que la luz, que es Dios, reside dentro de nosotros, representada por el Cristo y la conciencia de ese Cristo en nosotros. Y también celebramos o conmemoramos la posibilidad de hacer todo lo que Jesús hizo y mejor, como Él dijo que podíamos hacerlo. En el mundo, especialmente en el área donde nació Jesús, pues hoy en día pues hay mucho conflicto. Y probablemente va a haber cientos de mujeres que están dando a luz en las mismas circunstancias que lo hizo María durante aquellos años. Persecución, condiciones precarias, mala alimentación, refugiados, huyendo, etcétera, ¿no? O sea que la historia en realidad no cambia mucho, se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. Y tenemos que recordar que la comunidad que recibe a Jesús es una comunidad marginal. En aquel tiempo, Jesús nace en lo que nosotros conocemos como un pesebre, y las imágenes que tenemos en los nacimientos, pues en la casita, con la mula, el buey, todo limpio, lleno de luz, pero en realidad era un establo. Y el establo está lleno de animales, de estiércol, de orines, de todas las plaguitas que tienen los animales, ¿no? Las pulgas, las garrapatas, todo este tipo de cosas, ratoncitos, cucarachas. Ahí nace Jesús, en ese ambiente, ¿no? Todos los reyes y todos los seres mitológicos y todos los seres que se veneraban en aquellos tiempos venían de cuna noble, eran hijos de dioses. Los dioses bajaban a la tierra y fecundaban a la reina, etcétera, ¿no? Y siempre eran de cuna alta, cuna noble, cuna de oro. Sin embargo, Jesús nace en un establo o en una cueva, como ustedes quieran llamarlo, lleno a su alrededor de estiércol, animales y olor. Los pastores, que son los primeros que llegan en la sociedad del siglo I en Palestina, eran considerados lo más bajo de la sociedad. ¿Por qué? En la sociedad judía de aquel tiempo, los pastores no se podía confiar en ellos. Eran gente que se les veía como los gitanos se ven en Europa hoy en día, ¿no?
Su trabajo los hacía permanentemente impuros porque estaban bregando con animales, con sangre, con esto, con aquello. Y de acuerdo a la religión judía, eso te hacía impuro para poder participar de las ceremonias del templo, etcétera, ¿no? Así que hay unas implicaciones bien importantes por las cuales la buena nueva llega primero a la clase más baja de la sociedad en Palestina en el siglo I en vez de llegar a los más poderosos. Aquí en Unity tratamos de interpretar todo esto de manera metafísica, buscándole un simbolismo a tono con lo que nosotros necesitamos hoy en día. Y en Unity los pastores representan los que están en el campo, ¿no? Cuando llegan los ángeles, que son los mensajeros del Señor, ¿no? Están en la oscuridad del campo, velando a sus ovejas. Pero son fieles cuando abandonan sus ovejas, que en aquellos tiempos para su trabajo eso era un problema bien serio, dejar las ovejas solas para ir a buscar al niño. Reciben las buenas nuevas y deciden ir a buscar ese niño. Eso algo les está impulsando a ellos a buscar su conciencia espiritual y hacerle caso a los ángeles, que son los mensajeros de lo divino, a salir de esa oscuridad donde ellos se encuentran hacia la luz. ¿Cómo interpretamos esta historia de Navidad? Tiene mucho que ver en cómo nosotros vemos esa luz de Cristo dentro de nosotros. Pues ustedes ven los nacimientos que se ponen, cómo se celebran las Navidades en diferentes partes del mundo, las películas, las paradas, etcétera, ¿no? Santa Claus pone en un sitio. Y de esto pues no vamos a hablar mucho porque todos ustedes más o menos saben lo que simbolizan todas esas cosas y no está malo, está bien. Pero hay detalles importantes de la historia de Jesús, de su nacimiento, que no debemos dejar pasar desapercibido. Y uno es, como mencioné ahorita, que Jesús nació extremadamente pobre y su anuncio es primero dado a los marginados. Sus padres se convierten en refugiados, huyendo de la violencia para proteger a su hijo. Y Jesús llegó para todos esos perseguidos. Llegó como un mensajero, como la luz para todos aquellos que eran perseguidos en aquel tiempo, como lo vemos hoy en la televisión todos los días. Para esas personas fue que llegó Jesús. Y Jesús significa el nacimiento de nuestra conciencia espiritual. El nacimiento de nuestra conciencia espiritual. María representa el alma pura, dispuesta a permitir la expresión del Cristo. Todos nosotros tenemos a María dentro. Todos nosotros tenemos a María dentro, que es nuestra voluntad, nuestra valentía. Imagínense ustedes, María en aquel tiempo tendría 14, 15 años, está embarazada, no está casada. Eso era una sentencia de muerte, porque le iban a apedrear. Esa era la costumbre en aquel tiempo, lapidar a personas que caían en ese tipo de pecado. Sin embargo, María fue valiente y aceptó traer ese niño al mundo. Tuvo alegadamente un sueño donde un ángel se le aparece, pero en realidad es una conexión consciente que ella tiene con Dios en ese momento. Y ella simboliza el amor, las posibilidades de la juventud. O sea, yo me arriesgo a esto que está pasando por las posibilidades que esto puede traer para mí. Anoche estaba hablando con Nanette y estaba comentándole de unos artículos que había leído y cómo los seres humanos, bien interesante, nosotros vamos caminando y nos encontramos con un abismo, vamos a llamarle un abismo, ¿no? Pero no necesariamente es un abismo, nos encontramos con algo nuevo y tenemos que entrar a nuevo territorio. Y nosotros nos da miedo no por lo que vayamos a encontrar en ese territorio, sino por lo que vamos a dejar atrás. Porque sabemos que cuando entremos a ese territorio nuevo ya no vamos a ser los mismos.
Ya no, es imposible volver atrás. Y no es que le tengamos miedo a lo que viene y a la posibilidad de lo que podamos ser, porque no sabemos lo que va a ser. Nos da miedo dejar lo que tenemos, aunque sea malo. Nos da miedo dejarlo. Por eso es que cuando Adán y Eva salen del paraíso, supuestamente, no hacía falta ningún ángel allí para cuidar que no volvieran a entrar, porque ya no iban a poder entrar porque ya habían visto. Y hay cosas que cuando tú las sabes, no las puedes dejar de saber. Y todo esto está en tu conciencia, que tu alma, tu capacidad de conectar con lo divino y tus expresiones de amor. Tienes que dar el paso, tienes que dar el salto como hizo María. José, como dicen en latín, en padre putativo, Pepe, el famoso Pepe, representa el padre criador, el proveedor y el protector. Claro, no es que María no sea esas cosas, por supuesto. Todos nosotros tenemos ese padre protector dentro. Llevamos la conciencia humana a esa unión con María y lo que significa María, ambos juntos, para permitir esa expresión del Cristo en nosotros. Hay una parte de ti que nutre y protege a esa conciencia espiritual. Una parte es testigo y la otra honra la profunda conexión espiritual, no solamente en ti, sino en todos los demás. Y eso es importante. El niño Jesús crece para acercarse a los rechazados, porque él se cría en ese ambiente de privaciones, de persecución, de necesidades, de hambre, de frío, etc. Y era parte de esa comunidad de marginados de la sociedad. A estos individuos se les marcaba por los poderosos para abusar de ellos, para robarles, para quitarles sus tierras, para endeudarlos, quitarle a sus hijos. Y estas comunidades primeras que siguieron el mensaje de Jesús y sus mensajes eran las que estaban compuestas por esas personas en las márgenes. Debemos ver cómo en todas las noticias escuchamos en los medios la narrativa que se da en nuestras historias de Navidad. Los extranjeros, los pastores, los pobres, los migrantes, los nadie. Aún los animales del establo que rodearon la cuna de Jesús simbolizando la nueva comunidad a la cual Jesús vino al mundo a hablar. La buena nueva era para ellos. ¿Por qué? Porque era la única forma que ellos podían soportar toda esta sociedad que había sido creada y ellos encontrar un significado y un propósito para sus vidas. Y el propósito era servir aquí y ahora. Nosotros vemos a veces, si vemos las noticias, vemos las opiniones de los pastores, de los ministros, de los líderes religiosos, y en realidad son muy pocas las expresiones que estos líderes hacen que son cónsonas a lo que nosotros aquí en Unity entendemos es el mensaje y la misión de Jesús y cómo nosotros las interpretamos. Muchas de estas interpretaciones incluyen expulsión, xenofobia, racismo, homofobia, sexismo, entre otras, y es importante dejar que la verdad los confronte a ellos también, a través de nuestras palabras, a través de nuestras acciones, no con discusiones estériles. Porque muchas veces usted trata de discutir o argumentar con alguien que viene de estas posiciones, atrincherado, y en realidad pues no vale la pena tú perder tu tiempo discutiendo con ellos. Como dijo Jesús, no tires tus perlas a los cerdos porque las van a pisotear. Tú simplemente sigue viviendo tu vida, sigue haciendo lo tuyo, que poco a poco el que esté dispuesto oye y el que esté dispuesto a ver ve. Si la audiencia de Jesús eran los desposeídos, ¿qué posición tenían ellos en ese mensaje? Los menospreciados, los minusválidos, los pobres, los marginados
eran los privilegiados. Como dijo Jesús, los últimos serán los primeros. ¿Por qué? Porque ellos fueron los primeros recipientes de ese mensaje. Los evangelistas aquí añaden, los que escriben los evangelios, una dimensión política a los mensajes, a las escrituras. ¿Por qué? Porque los marginados, los pobres, los que nunca contaron para absolutamente nada, los que no mencionan los libros de historia, son los que reciben la buena nueva y son los encargados de llevar ese mensaje. Más tarde, el Imperio Romano hizo otra cosa, pero esos son otros 20 pesos. El Jesús no nacido es la imagen latente en cada alma, la sospecha de que hay algo divino en cada uno de nosotros. Como recién nacido, es el niño divino con el poder de activar todas las partes de nuestra conciencia. Y su nacimiento representa la toma de conciencia de tu propia divinidad o naturaleza espiritual. No es el nacimiento, es la toma de conciencia de esa divinidad y naturaleza espiritual que ya está. No importa si la reconoces o no. Como dice por ahí, el ser humano es el único animal que no sabe que lo ve. Vi un meme los otros días. Pues el ser humano es un ser espiritual, es una criatura divina, pero muchos no lo saben. Eso no quiere decir que no esté ahí. Está ahí. Lo que estamos conmemorando es el reconocimiento de esa gran verdad. La alegría que expresamos en la Navidad es la comprensión de que ese nacimiento, entre comillas, ocurre en nosotros todo el tiempo, todos los días, y a nuestro alrededor cada vez contemplamos al Cristo, no solamente en nosotros, sino en cada una de las personas con las cuales interaccionamos. Todo lo que hizo Jesús lo estamos haciendo todos los días, sin darnos cuenta. De la misma forma que respiramos y no estamos conscientes que respiramos, que caminamos, y si tú te pones a pensar cómo tú caminas, tú no entiendes cómo caminas. Cuando tú lees la mecánica de lo que es caminar y tú tratas de poner eso en práctica a nivel consciente, te vas de cabeza para el piso porque es imposible, pero eso está ahí. Eso es como correr bicicleta. Usted aprende a correr bicicleta, se monta una bicicleta, 30 años después sale corriendo como si eso no se olvida. Esto es igual. Constantemente estamos haciendo ese trabajo aunque no nos demos cuenta. Y los demás lo están recibiendo aunque no se den cuenta. Pero el amor de Jesús, el amor de ese Cristo es como los movimientos revolucionarios que están en la oscuridad y se meten y penetran hasta que un día tú te levantas por la mañana y hubo un golpe de Estado. Tú te das cuenta de que cambió el gobierno. Y eso no fue que de la noche a la mañana tú tuviste una experiencia que te viró el cerebro al revés. Esos son procesos que se van dando poco a poco, constantemente, y un día por la mañana tú te das cuenta, o en algún momento tú te das cuenta que ya eso se está dando y puedes hacer la historia de por dónde venía la cosa, ¿no? Hace 2000 años, una joven familia se formaba en condiciones bien difíciles, como las que están pasando cientos de miles de familias hoy día, no solamente en Palestina, sino en todos los lugares del mundo. Lejos de casa, en un establo lleno de animales, estiércol, en lo más oscuro de la noche, una nueva vida estaba a punto de llegar al mundo y cambiarlo para siempre. En lo más profundo de nosotros, en donde usted cree que usted no puede llegar, en donde usted cree que la luz no llega, allí, en esa oscuridad, está ocurriendo este nacimiento. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y si usted reconoce eso, y si usted se da cuenta de que eso está pasando, su vida va a cambiar, y no solamente su vida, sino todo el mundo que lo rodea, todas sus circunstancias, todos los eventos van a cambiar para usted. ¿Por qué? Porque usted va a cambiar su lente. Ese gozo de saber es
el que nos lleva a nuestra casa, dentro de nosotros mismos. Dios no está separado de nosotros, nunca ha estado separado de nosotros. Por esa razón no podemos hablar de nacimiento, ni renacimiento, sino de conciencia, de darnos cuenta de las cosas que están pasando. Ese gozo de saber es el que nos va a llegar a nuestra casa, que es dentro de nosotros, y al final de nuestro viaje de Adviento, por fin, vamos a llegar a través de la fe, la paz, el amor y la alegría a ese hogar que nunca podemos abandonar, porque nunca podemos ir de ese hogar. El hijo pródigo se fue, experimentó otras tierras, tuvo aventuras, pero su casa siempre estaba ahí, esperándolo. Y cuando él regresó, hicieron una fiesta. Y él se dio cuenta que esa casa siempre fue de él, que no importa lo que pasara en su vida, siempre tenía a dónde regresar. Pues así mismo en nuestra casa adentro. Nos damos cuenta en el plano más profundo de que estamos en lo divino. Somos plenamente humanos y plenamente divinos, y el Cristo nace de nuevo en nosotros todos los días, y hoy lo que estamos haciendo es celebrando ese reconocimiento que tenemos nosotros de que el Cristo está en nosotros constantemente. Dios los bendice.